La tarea de un legislador no es una tarea simple y ni tampoco es una tarea fácil. La actividad de un legislador es de suma importancia, ya que el legislar no solo radica su importancia en conocer las necesidades de una sociedad de manera actual y manifiesta, sino que la responsabilidad de un legislador va más allá, ya que sobre de ellos recae la vigilancia, el cumplimiento y sobre todo la aplicación de las normas. En el capítulo tercero de la conferencia emitida por el maestro Ertino Avilés Albavera, analiza cómo es la forma en que la lógica va a involucrarse con el proceso legislativo y muy en particular desde un punto de vista o una idea de la técnica legislativa. La palabra lógica va a provenir del vocablo griego que significa pensamiento, razón e inteligencia. Este estudio estará de manera vinculada con factores que nos van a hacer concluir que la lógica es el estudio del pensamiento de la razón. Además del estudio del pensamiento de la razón, también nos refiere de que es un estudio de los instrumentos cognitivos, con los cuales una persona puede llegar a conocer y a desarrollar dichos conocimientos. El maestro nos dice que la lógica no se pregunta cómo pensamos, sino más bien nos pregunta y nos insta y también va a discutir cómo debemos de hacerlo. La lógica tiene fundamentalmente una idea vinculada con la expresión de la razón o un fundamento. Para la aplicación de dicho fundamento debemos echar de mano lo que son los axiomas. A estas axiomas les tenemos que sumar los principios fundamentales del derecho, en los cuales va a radicar la importancia y razón de ser de la lógica. Esos principios universales que están aplicados dentro de la disciplina jurídica podemos resaltar como el principio de contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de identidad y, por último, el principio de la razón suficiente. Dentro de la conferencia que emite el maestro, nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo hacer que la expresión a través de los axiomas y de los principios de valores que tiene la disciplina jurídica y que podamos llevarlos a cabo a través de una técnica legislativa para poder generar un proceso legislativo correcto? El maestro responde que dicha actividad, o desde un punto de vista técnico, es como se debe de hacer esa actividad, no tanto desde un punto de vista práctico, sino, insisto, desde un punto de vista técnico. El maestro Eduardo García Maínez dice que las normas
jurídicas deben de ser de carácter perfecto. ¿Qué quiere decir? Que deben de contener un supuesto, que tengan un moderador o una cúpula, una consecuencia o una conclusión. Ahora bien, como decía el maestro, la aplicación de un proceso legislativo debe de ser de carácter técnico, porque estaríamos obteniendo un proceso equívoco dentro de la legislación si tratáramos de provocar que la totalidad de nuestros legisladores se apegaran bajo los principios lógicos. Pero la técnica va a buscar la construcción del derecho bajo de un principio de carácter lógico. Ahora bien, la palabra técnica va a provenir del latín que va a significar arte, al saber, relativo al arte. La técnica siempre va a ser un procedimiento o un conjunto de ellos, los cuales van a tener como objetivo lograr un fin determinado y concreto. La técnica no solo debe de buscar responder el qué, sino más bien, en todo caso, debe de responder en el cómo se deben de hacer las cosas. En la técnica nos explica el maestro que el derecho va no solamente a explicarse, sino más bien cómo deberá procederse y producirse el derecho. La expresión legislativa siempre va a tener un alcance tanto de una manera formal como de una materia, desde un punto de vista material formal. El formal va a ser toda aquella exigencia para formular una ley o una norma clara e inequívoca y de manera exhaustiva. La material formal va a ser la ordenación de las instituciones que siempre van a tener y siempre van a tender a solucionar y satisfacer los conflictos. Ahora bien, cuando esa norma establece de una manera útil y práctica, ahí es cuando nosotros tenemos un ordenamiento de carácter formal y materialmente valioso. El objetivo de la técnica legislativa es crear un consenso para construir leyes que establezcan o reglas que establezcan de mejor manera los principios y proyectos de ley. La expresión técnica legislativa debe de verse como el conjunto de reglas o pasos a seguir en todo el proceso legislativo, con el cual nos va a dar el parámetro y podamos nosotros confrontar los proyectos de ley y para llegar a los resultados y además lograr una sintetización de manera efectiva y con ello también lograremos la exposición de los motivos. Regresando al primer punto que les mencionaba al inicio de mi video,
El legislador siempre debe de apostar en su técnica legislativa, recordando que no es una tarea fácil y sobre todo que es una tarea que requiere una observancia, una vigilancia de que se implementen y se cumplan cada una de las normas. Reitero, el legislador debe de apostar en su técnica al construir las normas que sean de manera clara y precisa, tratando siempre de evitar abstracciones y imprecisiones. Entre mayor claridad y sobre todo la precisión, obtendremos mejores decisiones judiciales y podremos aspirar a tener una mayor eficacia en la técnica legislativa, siempre teniendo en cuenta que la sencillez y la precisión, son los mejores instrumentos en la elaboración de las normas jurídicas. Dentro de esa elaboración de las normas jurídicas vamos a manejar diferentes niveles de racionalidad. Vamos a manejar una racionalidad comunicativa o lingüística, que va a tener que ver con el mensaje que la ley quiere dar al gobernado. Una racionalidad jurídica formal que va a tener que ver con la forma jurídica y que ésta a su vez tenga armonía con el sistema y con el resto del campo normativo. En ese sentido, conviene y vale mucho la pena mencionar que la expresión orden normativo nos va a hablar de normas aisladas, mientras que cuando hablamos de un sistema normativo vamos a estar refiriéndonos a un conjunto de normas que van a estar vinculadas entre sí y que todas ellas nos van a permitir la elaboración de un dictamen o una resolución. El legislador siempre debe de buscar vincular con otra serie de cuerpos normativos donde podremos encontrar la jurisprudencia, los reglamentos, la doctrina, la costumbre, los usos y por último, o en última instancia, debemos encontrar los principios generales del derecho. Además de la racionalidad de la que habíamos estado hablando con anterioridad hace unos segundos, conviene decir que la racionalidad pragmática de la que habla acerca de la utilidad de la creación de una norma jurídica no solamente va a ser de carácter positivo, la que dicta el Estado, sino va a ser una norma efectiva, la cual va a ir directamente a la conformación y solución de los problemas sociales. Ya casi para concluir, la racionalidad teleológica de la que habla al respecto el maestro Ertino, de que los fines conforme a los cuales la norma jurídica va a pretender cubrir, debemos de hablar de la racionalidad ética, ya que la racionalidad ética va a estar inmersa dentro de un campo de la lógica y que va a regular las conductas prescritas y los fines de las leyes que van a presuponer
los valores que tendrían que ser susceptibles a una justificación ética, lo cual nos va a permitir que de una regulación, nos va a permitir una regulación armónica dentro de una convivencia social. Cabe señalar que sin este proceso legislativo podríamos asegurar que el vivir sin una ley, sin derecho, sin orden, se hará presente el caos y la ingobernabilidad. El derecho nace prácticamente, como lo dice el maestro García Maínez, del fenómeno de la ilicitud, porque en el rompimiento de la ley, el que hace que nazca el derecho, que nazca la ley y que nazcan los titulares de la administración de justicia, como en los procesos del carácter judicial, es precisamente en ello, en el poder tener más leyes que nos permitan una auténtica regulación, crear leyes que deben basarse y buscar como los principios lógicos estos niveles de racionalidad, como tanto el teleológico como el pragmático, e incluso desde un carácter de aspecto ético. Hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.